Ya, en la tutoría de hoy vamos a ver la derivada de nuevo, vamos a seguir con el tema y vamos a realizar ejercicios respectivos a las derivadas de funciones más frecuentes. Por eso también sigue siendo súper importante que tengan claro el tema de límites. Es necesario que aprendan a sacarlos bien rápido, que puedan reconocer los límites de funciones típicas y para agilizar el proceso. Bueno, los indicadores de desempeño de la sesión van a ser tres. La idea es que al final de esta sesión ustedes puedan, en primer lugar, plantear la fórmula de derivación de acuerdo a su interpretación geométrica con el fin de derivar las diversas funciones. La interpretación geométrica es la que vimos en la tutoría pasada y ahora vamos a recordar la fórmula de la derivación. Pero la idea es que sean capaces de plantearla y retenerla en su memoria. En segundo lugar, vamos a resolver un ejercicio de límites implícito en la fórmula de derivada que ustedes ya conocen para la resolución de ejercicios tipo. Y en tercer lugar, la idea principal será reconocer patrones de resultados que permitan resolver de manera más rápida las derivadas de funciones típicas. Es decir, que se agilice el proceso de derivación. Bueno, la estructura para esta sesión va a ser, en primer lugar, recordar la fórmula para derivar, la que tiene de manera implícita un límite y que vimos la semana pasada cuando vimos la interpretación geométrica de la derivada. Bueno, eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que determinar la derivada de una constante, es decir, cuando f de x es igual a c, siendo c un número cualquiera de los números reales. En tercer lugar, vamos a determinar la derivada de la función f de x igual x. Luego vamos a realizar un ejercicio para saber la derivada de las funciones trigonométricas, que también son funciones típicas. Y finalmente, en la quinta parte de esta estructura, tendremos una parte práctica que va a ser realizada por ustedes. Bueno, y ahí empezamos entonces con el tema de las derivadas. Bueno, entonces lógicamente vamos a partir recordando la fórmula de la derivada. Que recordemos que la derivada de f de x se escribe como f' de x con ese apóstrofe y es igual al límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x dividido h. Entonces, esta fórmula es muy importante, así que la vamos a tener adjunta siempre hasta que la podamos aprender. Si hacen mucho ejercicio, solo van a ir recordando esta fórmula. Pero por mientras tienen problemas al recordarla, la vamos a dejar anotada y va a quedar ahí, para ir ahí resolviéndola. Bueno, respecto a la interpretación geométrica, fue lo que vimos la vez pasada y en el video anterior pueden consultar si tienen dudas con respecto a eso. Teniendo ya la fórmula en la mente, vamos a plantearnos cuál sería la derivada en términos generales de una constante. Para ello entonces hay que definir la función f de x igual c. Esta puede ser c, puede ser k, 1, 2, 3, es una constante. Eso es lo importante. Recordemos que esta función va así por elegir. Bueno, entonces, eh, apliquemos la definición de derivada. El límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h más, o sea, menos, perdón, f de x dividido h. Bueno, y como f de x más h es en el fondo, esta sería mi x, esta en total sería mi x, esto de acá, siempre va a ser esa constante c porque así está definida la función. Por lo tanto me quedaría c menos c partido h. El límite cuando h tiende a 0. Y esto se me va a 0 antes, por lo tanto me queda 0. Sabemos que el límite de eso vale 0. Y concluimos entonces que
la derivada de f de x, cuando f de x es igual a c, es decir, una constante, es igual a 0. Entonces, no sé, si me piden cuánto es la derivada de 5, suponiendo que ese es mi f de x, tenemos que es 0. Entonces esa es la conclusión importante. Si f de x es igual a 3, por ejemplo, implica que la derivada de f de x es igual a 0. Bueno, como ya tenemos que la derivada de la constante es igual a 0, agreguémosle otro orden a la función. Y esta va a ser que es igual a x. Entonces, aplicamos de nuevo nuestra conocida fórmula de derivada, límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Traten de cada vez que van a ir resolviendo un ejercicio ir anotando la fórmula, a ver si se la han ido memorizando, después revísenla para ver si es que la tienen ya en la mente. Bueno, entonces, seguimos con el ejercicio. X más h menos x dividido h. Bueno, todo esto por supuesto es el límite cuando h tiende a 0. Se me van las x, porque uno está restando, y me quedaría el límite de h tendiendo a 0 de h partido h. Esto se me va a 1, por lo tanto vale 1. ¿Qué puedo concluir? Bueno, por lo tanto, concluyo que f de x igual x, al ser derivada, implica que f' de x es igual a 1. Esto lo vamos a tener también en mente y vamos a tener anotado, porque ya tenemos dos conclusiones importantes. Uno, que la derivada de f de x cuando vale x igual a 1, y otro, que la derivada de f de x cuando x es una constante es igual a 0. Ahora vamos a ir viendo qué ocurre cuando las funciones son, por ejemplo, trigonométricas, que vamos a encontrar este tipo de ejercicio en muchos lados. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos derivadas las funciones trigonométricas? Primero vamos a ver el caso del coseno de x. Recordemos que esta es nuestra función de derivada y la voy a tener anotada acá ahora para que no se nos olvide. Bueno, entonces aplicamos la función, tenemos el límite de h tendiendo a 0 de el coseno de x más h menos el coseno de x. Todo esto partido h. Bueno, cuando por identidades trigonométricas, al resolver el coseno de una suma, si bien lo recuerdan, nos queda que es el coseno de x por el coseno de h menos el seno de x por el seno de h, bueno, y todo eso menos el coseno de x partido en h. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es separar por términos comunes. Límite de h tendiendo a 0 de coseno de x, paréntesis, coseno de h menos 1 dividido h. Recordemos que uno puede separar la suma en los límites y da exactamente lo mismo, así que vamos a poner menos el límite de h tendiendo a 0. Importante acá recordar las propiedades de los límites. De el seno de x por seno de h partido h. Acá lo que hice fue factorizar este término de acá con este de acá. Saqué el factor común, que era el coseno de x, y por eso me quedó coseno de h menos 1. Bueno, y menos el límite de esto de acá. Entonces, bien sabemos, como podemos recordar, que este límite de acá
es 1. Si bien recordamos los límites. Y según también vimos, este límite de acá es bien conocido y da igual a 0. Finalmente, como esto tiende a 0, está multiplicado por coseno de x, todo esto se me va a ir a 0. Y el límite, y esto como tiende a 1, me quedaría el límite de h cuando vale 0 del seno de x. Como el seno de x en este caso sería como una especie de constante, al ser el límite respecto a h tendiendo a 0, nos quedaría que es igual a menos el seno de x. Importante conclusión entonces. Cuando f de x es igual al coseno de x, la derivada de f de x es igual a menos seno de x. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el seno? ¿Qué pasa con la derivada del seno? Es lo que vamos a ver ahora. En el caso del seno de x, decimos que el límite de h tendiendo a 0 de seno de x más h menos seno de x dividido h. Bueno, acá nuevamente aplicamos una conocida identidad trigonométrica que es la suma dentro del coseno, quedándome el seno de x por el coseno de h, seno de x por coseno de h más coseno de x seno de h. Eso menos el seno de x. Y todo esto partido h. Hacemos lo mismo que hicimos con el coseno, que fue factorizar por el factor común, que en este caso es el seno de x. Nos queda seno de x por coseno de h menos 1 dividido h más el límite de h tendiendo a 0 de coseno de x por el seno de h. Entonces, como ya dijimos anteriormente, esta función es bien conocida que tiende a 0 y esta función que tiende a 1, según todo lo que hemos visto de límites. Entonces, esto se me iría a 0, todo esto de acá, y esto de acá me quedaría coseno de x. Por lo tanto, f de x, cuando es igual al seno de x, su derivada corresponde a coseno de x. Bueno, y como última parte, para esta teoría se les va a dejar un ejercicio que deben realizar. El ejercicio consta de determinar la derivada para una función del tipo f de x igual x elevado a k, siendo k cualquier número de los reales, 1, 2, 3, 4. Bueno, y la pista que les dejamos, que les dejo, es que utilicen cuando consideren necesario el teorema del binomio. Bueno, y para finalizar, quisiera reiterar la importancia de agilizar los procesos de derivación, puesto que sus aplicaciones son muy diversas y ya las estaremos viendo. Bueno, no solo en el campo de las matemáticas, sino que también en un montón de cosas, en encontrar máximos y mínimos, en ver tasas de rapidez, y todo esto obviamente es aplicable al sistema en el que vivimos. Entonces, en términos de recursos naturales, se pueden realizar conclusiones derivando y entendiendo lo que es la derivada. Fue por eso que hoy día primero partimos viendo la fórmula de la derivada, que viene de su definición e incluye implícitamente un límite,
Y fue importante, como pudieron ver, también conocer los límites de diversas funciones para también ir agilizando el proceso. Y finalmente, mediante esta definición, pudimos reconocer distintas derivadas y establecer conclusiones generales. Por ejemplo, que la derivada de f de x, cuando f de x es una constante, es 0. La derivada de x es igual a 1. La derivada del seno de x es igual al coseno de x. Y la derivada del coseno de x es igual a menos el seno de x. Entonces, cada vez que ustedes vean este tipo de funciones, ya van a saber rápidamente cuál es su derivada. Y más adelante, cuando veamos regla de la cadena, entre otras cosas, van a ver lo importante que será estos procesos agilizados. Bueno, respecto de la actividad práctica que se les dejó, la idea es que la suban de aquí hasta el viernes, que por favor sea en el formato que deseen. Lo más importante es que sea ordenado. Si es un escáner, que se vea bien ordenado. Si es Word, que esté todo bien explicado. Y si tienen alguna duda, por supuesto, mail o cursos, contáctenme. Entonces espero recibir comentarios, dudas, sugerencias durante la semana. Recuerden que tienen hasta el viernes para entregarlas mediante cursos. Si no están en cursos, por mail está bien. Nos vemos en una próxima tutoría virtual. Que tengan una linda semana.